ellos mismos no duermen lo suficiente por propia voluntad, etcétera. De corto tiempo, de 3 días a 3 semanas, ahí cuando hay un problema un poquito más grande, ¿no? Qué sé yo, el pagar una deuda que está cerca a tener su fecha, etcétera, ¿no? Y a largo plazo, que son más de 3 semanas, estos sí ya son problemas crónicos, ¿no es cierto? Que pueden darse por una ansiedad crónica que tiene la persona, problemas permanentes, familiares, etcétera. Ahí tenemos lo que es la apnea del sueño, como un trastorno del sueño, el insomnio, la somnolencia diurna, es decir, duerme pero aparentemente no descansa lo suficiente y durante el día tiene mucho sueño, y trastornos de la conducta del sueño REM, ¿no? Puede que sean muchas pesadillas, ensueños, etcétera. Lo que buscamos con las benzodiazepinas, uno, es lograr ansiolisis, es lograr en el paciente tranquilidad, disminución de la aprehensión del estado tensional, de la angustia, sin afectar otras funciones del paciente, y la sedación además incluirá disminución de la capacidad de concentración, de atención y en ocasiones ataxia. Bueno, aquí un poquito recalcar de que el sueño está, se puede decir que está funcionalmente situado en todo lo que es el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Que este sistema reticular activador ascendente está en sus, es el centro de la vigilia en sí, no solo dentro del sueño, sino de la vigilia. En cambio, la ansiedad como tal es un trastorno que se ubica a nivel de lo que es el sistema límbico. Bien, las benzodiazepinas como ansiolíticos son una de las principales drogas que se utiliza o fármacos que se utiliza. También se puede utilizar antidepresivos, generalmente a dosis relativamente altas, a las que se emplean en la depresión. En cambio, las benzodiazepinas como ansiolíticos, a las dosis más bajas que se puedan administrar, ¿no? Las dosis más bajas es ansiolítico. Pero los antidepresivos, al contrario, más bien necesitas dosis altas, como antidepresivos tricíclicos o como la amitriptilina, la nortriptilina, o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como el sertralina, paroxetina y la trazodona también. Antagonistas 5-HT1A como la buspirona, antagonistas beta. Los antihistamínicos también pueden causar cierta sedación, sobre todo los de primera generación. Neurolépticos a dosis bajas, el haloperidol, droperidol. Antiepilépticos como carbamazepina, el ácido valproico, el fenobarbital, obviamente, el hidrato de clobamato y los barbitúricos. Ahí está el fenobarbital, amobarbital, pero que en la actualidad, porque pueden causar, además de causar adicción, también pueden causar en una intoxicación, paro respiratorio. Bien, las benzodiazepinas introducidas en los años 60 son tranquilizantes menores, son una clase de medicamentos psicotrópicos. Actúan sobre el sistema nervioso central con efecto sedante, hipnótico, ansiolítico, anticonvulsivo, amnésico y miorelajante. Miren varios efectos, pero en ninguno de estos se enfoca como analgésico, ¿no? Como analgésico. No son analgésicos, por ejemplo. Muchos tienen la creencia de que las benzodiazepinas pueden causar analgesia o calmar el dolor. No, al contrario, algunos de estos pueden causar hiperalgesia. Actualmente son las más utilizadas para este tipo de entidades.
las más ampliamente prescritas en el mundo, hay un uso indiscriminado, irracional, que ha producido millones de usuarios crónicos. Puede causar dependencia física y psíquica, es decir, puede causar adicción, y ante la supresión brusca puede causar un síndrome de abstinencia. Y en algunas partes del mundo, exceptuando nuestro país, son las drogas que más se utilizan en el intento de suicidio, aunque en nuestro país no es tan fácil conseguir benzodiazepinas como en otros países. Aquí es mucho más restringido, se utiliza con receta retenida y bueno, no es fácil conseguir. En cambio, los raticidas, que es la forma más frecuente de intento de suicidio por drogas. Vamos a clasificar las benzodiazepinas en las de acción corta, intermedia, prolongada. De acción corta, de 3 a 8 horas de duración, el midazolam, el triazolam. De acción intermedia, de 10 a 20 horas. De acción corta, el que hay en nuestro medio es el midazolam, y si ustedes se recuerdan, el midazolam es un inductor de la anestesia, ¿no? Si recuerdan lo que es anestésicos generales. La acción intermedia que hay en nuestro medio, el alprazolam, el lorazepam y el ketazolam, que esos son los que hay en nuestro medio. No he visto bromazepam, flunitrazepam, lormetazepam, nitrazepam, oxazepam. Y de acción prolongada, que puede durar de 1 a 3 días, el clobazam, el clonazepam, hay en nuestro medio el diazepam, ¿no? Que son los que hay más en nuestro medio. Creo que el medazepam también ha llegado. Bien. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas son agentes GABA, es decir, agonistas GABA. ¿Qué significa? Miren, las benzodiazepinas tienen un sitio de unión específico para benzodiazepinas, ¿no? También algunas que no son benzodiazepinas, que tienen efecto hipnótico sedante, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Y al unirse, esto promueven y facilitan la unión del neurotransmisor GABA, ¿no? Neurotransmisor. De hecho, todo este es el complejo receptor GABAérgico. Entonces, la unión de estas benzodiazepinas al receptor GABA, al interactuar con el receptor GABA, va a generar un cambio de permeabilidad, permitiendo la apertura de los canales de cloro. El cloro, por consiguiente, ingresa y provoca una hiperpolarización de la célula. No va a haber un potencial postsináptico excitatorio, va a ser un potencial postsináptico inhibitorio, ¿no? Produce una hiperpolarización. Pero como ustedes pueden ver, los barbitúricos, por ejemplo, tienen otro dominio donde puedan actuar. Las benzodiazepinas, también los anestésicos generales como el propofol, el alotano, e incluso el alcohol, por aquí tiene un receptor específico para estimular a lo que viene a ser el GABA. ¿Cuáles van a ser los efectos de las benzodiazepinas? Provocan ansiolisis, ¿no? Por inhibición selectiva de lo que viene a ser el sistema límbico, sedación e inducción al sueño, ese es el efecto hipnótico, una inhibición del sistema reticular activador ascendente, la ansiolisis a dosis bajas, a dosis medias sedación, y a inducción del sueño, que es la hipnosis, es dosis un poco más alta. Pueden causar una amnesia anterograda, sobre todo se ha observado esto con el lorazepam, lo cual no significa anestesia. Reducen el tono muscular, son los mejores relajantes musculares, porque su relajación es a nivel central, tanto a nivel del área motora como a nivel de la médula espinal. Y también efecto anticonvulsivante, como hemos visto la anterior
semana. Las grandes variaciones que se dan es en cuanto a potencia, hasta 20 veces, pero ¿a qué nos referimos a potencia? A la cuantitativa, es decir, no es que haya una benzodiazepina mejor ansiolítica que otra, o mejor sedante o mejor hipnótica que la otra, ¿no? Más o menos tienen un perfil farmacológico similar, pero sí en la potencia, ¿no? Unos podemos dar a 0,5 miligramos, otros tendremos que dar a 10 miligramos. Ahí es la diferencia de potencia. Hay también cierta especificidad en sus acciones, como el alprazolam es un antidepresivo, el clonazepam más anticonvulsivante, no sabemos el por qué exactamente, tiene mejor efecto. La inmediatez de respuesta es una de sus principales ventajas frente a otros ansiolíticos como buspirona o antidepresivos. Clínicamente importante las diferencias farmacológicas, ¿no? De acción corta, media y larga, el tiempo, ¿no? Por eso es que para la inducción enzima o inducción de la anestesia se utilizan los de acción corta, pese que en el texto indica que se utiliza el midazolam, se puede usar el lorazepam y el diazepam. Claro, pero el diazepam, miren cuánto tiempo dura, ¿no? Eso será si requerimos que el paciente se mantenga en un coma. Ahí puedo utilizar el diazepam porque después de una cirugía, de una craneotomía y drenaje de un hematoma subdural, es posible que necesitemos que el paciente todavía siga en coma farmacológico. Entonces, en ese caso, utilizaré las de acción prolongada. Pero si es una de acción corta para la mayoría de las cirugías, entonces si les hacen una pregunta, les dicen cuál es el inductor de la anestesia benzodiazepínico, ustedes tendrán que decir el midazolam. Tienen buena absorción por vía oral, alcanzando su concentración máxima en 1 a 2 horas. Se administran también por vía intramuscular endovenoso, como el diazepam. Para las epilepsias, el midazolam en la anestesia y pseudoanalgesia. La vía intramuscular induce absorción errática y lenta, pero también sirve, hay una fuerte unión a proteínas plasmáticas sin repercusión clínica, salvo insuficiencia renal o quemados. Las diferencias más dependen de su liposolubilidad, muchas se acumulan en el tejido graso, todas se metabolizan en el hígado por glucuronoconjugación y se excretan por la vía renal. Los ancianos metabolizan más lento y se puede empezar con dosis más bajas, es decir, a un 50% de la dosis. Entonces, la mayoría hace por glucuronoconjugación, aunque el triazolam, alprazolam, midazolam, clonazepam, de estas, excepto el triazolam que ya no hay en nuestro medio, pero alprazolam, midazolam, inicialmente primero sufren hidroxilación. Bien. Miren, aquí hay algunos parámetros farmacocinéticos, el midazolam, triazolam, un tiempo máximo de acción, a las midazolam a los 0,3 horas, estamos hablando más o menos de 20 minutos, el triazolam 1 hora, subida media de 1.3 a 3.1 horas, 96% de unión a proteínas, volumen de distribución unos 50 litros kilogramo, liposolubilidad relativa de 1.54. De acción intermedia, las que más nos interesan son el alprazolam, vida media de 6 a 20 horas, 70% de unión a proteínas. El lorazepam, miren, de tiempo máximo de 1 a 6 horas, vida media de 9 a 22, unión a proteínas 85% y una liposolubilidad de 0,48.
Y el diazepam, aquí vamos a hacer referencia al diazepam porque es el que principalmente se toma en cuenta de estos fármacos, o el punto de parámetro para el resto de las benzodiazepinas. Tiempo máximo, 1 hora y 10 minutos, vida media de 20 a 100 horas, unión a proteínas 96 a 98%, y miren, liposolubilidad de 1. La actividad ansiolítica es una inhibición del sistema límbico, ¿no? Todas tienen la misma eficacia y su elección debe basarse en la duración del efecto y la posibilidad de separar el efecto sedante. La inmediatez de respuesta es su principal ventaja frente a otros ansiolíticos. Por ejemplo, con el lorazepam, con el clonazepam, incluso hay que pedirle al paciente que durante la noche, si es que lo va a tomar como hipnótico, a dosis relativamente más alta que ansiolítico, lo haga en la cama, ¿no? Que tome su píldora, su vasito de agua, ponga en su mesita de noche y que se acueste. Algunos pacientes no hacen caso y después sufren de amnesia anterógrada, están caminando ahí por su casa, van de la cocina al baño, como si estuvieran perdidos en su propia casa. No está demostrado que el tratamiento con benzodiazepinas a largo plazo sea de utilidad en enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia, trastorno esquizoide, trastorno bipolar y la depresión. ¿Qué benzodiazepina voy a elegir como ansiolítico? Aunque se usa muy exageradamente en medicina general y no se justifica en hipertensión, ¿no? Tal vez para bájese el estrés, les dicen, y están prescribiendo benzodiazepinas, y eso no es correcto, ¿no? Tanto en hipertensión, cardiopatía isquémica, o sea, al menos que identifiquemos un componente muy ansioso. Ya, si hay mucha ansiedad, sí, pues como ansiolítico se le da, pero no como preveyendo o prevenir en caso de hipertensión, cardiopatía isquémica, etcétera. Las de acción corto-media se tiende a utilizar más porque son menos peligrosas de sedación y acumulación, pero la administración es de 2 a 3 veces al día para mantener la ansiolisis. Las de acción prolongada, la característica es que nos da una sola dosis al día, pero tarda entre 6 a 10 días en lograr un nivel estable. Hay mayor posibilidad de acumulación, de somnolencia, sobre todo en ancianos. Menor problema por retirada porque la lentitud en la eliminación compensa la supresión brusca del tratamiento. En casos de síntomas agudos de abstinencia al alcohol, también se utiliza estas benzodiazepinas, ¿no? La abstinencia al alcohol que tiene excitación excesiva, convulsiones. El más usado es el diazepam a 10 miligramos endovenoso, seguido de 5 miligramos cada 5 minutos hasta que calme. Después se le da por vía oral. Para el insomnio, ¿no? El insomnio, la dificultad para conciliar el sueño, más de 30 minutos, disminución en su duración, menos de 5 a 6 horas, que tienen numerosos despertares nocturnos, más de 3, o un despertar precoz en la madrugada con dificultad para volver a dormir. Hay tipos primarios de insomnio, secundarios también. El secundario es, por decirles, está con dolor de muela. Obvio, no va a poder dormir por el dolor de muela, no, ese es el secundario. El transitorio, no más de 3 días, está vinculado a un cambio de horario o dormir en un ambiente extraño. La de corta duración, de 4 días a 3 semanas, vinculado a una situación grave, enfermedad, fallecimiento de un familiar. Y el crónico, de 3 meses a años, vinculado a enfermedades psiquiátricas, trastornos emocionales, dependencia, psicofármacos, alcohol, afecciones médicas como diabetes, fibromialgia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo más bien causa sueño. Y
De hecho, cuando identificamos un paciente con insomnio, hay que hablar sobre higiene del sueño. Para eso hay horarios regulares, ¿no? Planificar o tratar de que el paciente planifique su horario de conciliación del sueño. Se dice que fisiológicamente la mejor respuesta de descanso es dormir antes de las 12, ¿no? Ya estar dormido antes de las 12 de la medianoche. Disminuir siestas, ejercicio diurno, no nocturno y exposición a la luz solar, ¿no? Es bueno exponerse a la luz solar para tener una mejor conciliación del sueño. Evitar estimulantes como la cafeína, el alcohol y tabaco al acercarse la noche, al menos que consuma elevada cantidad de alcohol después de estar durmiendo, ¿no? Establecer una buena práctica del sueño, es decir, evitar preocupaciones, temperatura ambiente en la habitación, el tipo de cama. Muchos de los trastornos del sueño se pueden prevenir solo sabiendo cómo está su cama, ¿no? Y teóricamente un colchón de resorte de esponja tiene una vida media regular, ¿no? de unos 3 a 5 años. Es decir, después de los 5 años, al menos que sea uno de esos costosos, que puede llegar a 7, incluso 10 años, pero después esos colchones ya empiezan a tener depresiones o abultamientos que pueden alterar los trastornos del sueño, o empeorar un trastorno del sueño o iniciar un trastorno del sueño. También tratar cualquier patología responsable de insomnio como el sueño. Entre los hipnóticos utilizamos las benzodiazepinas y otros como la soplicona, el solpidem y el saleplom, que producen un mantenimiento del sueño, estos de 2 a 6 horas, ¿no? Una inducción al sueño de 1 a 3, el saleplom. La antidepresiva, la trazodona, pero el que más utilizamos en la actualidad son justamente las benzodiazepinas y estos otros como la soplicona, el solpidem. Otros, el hidrotocloral, meprobamato, antihistamínicos, a veces es mejor iniciar con antihistamínicos H1. Ustedes ya han visto los de primera generación causan sedación y somnolencia, entonces sí, a veces esto es mejor porque este no causa adicción, no tiene efectos neurológicos directos. También los neurolépticos a dosis bajas, barbitúricos, pues mucho más adictivos, y la valeriana, que es natural, pero a muchas personas que tienen mucha ansiedad no les hace efecto, pero sí a la gran mayoría. Las benzodiazepinas como hipnóticos inhiben el sistema reticular activador ascendente. Al inhibir producen una disminución del periodo de latencia. ¿Cuál es el periodo de latencia? Es la etapa en que uno se acuesta en la cama hasta dormirse, ¿no? Que normalmente puede durar 10 a 15 minutos máximo, ¿no? Algunos estudiantes al empezar la clase su periodo de latencia es de 1 minuto, ¿no? Cuando están en clases. Después, una vez que empieza a dormir, empieza el sueño no REM o de no movimientos oculares rápidos. Las benzodiazepinas provocan un aumento de este sueño no REM. Normalmente es de 45 a 60 minutos este sueño. Puede prolongar más tiempo las benzodiazepinas y disminuyen el tiempo del sueño REM o MOR, ¿no? Donde se dan los ensueños. Me he soñado con aprobar fármaco, me he soñado que el Stronger era campeón. Entonces, esos sueños se pierden con estos fármacos, ¿no? Inhibición de los ensueños. Y evidentemente también inhibición de las pesadillas. Lo interesante es que cuando suprimes la administración de estos fármacos, sí empiezan con pesadillas, ¿no? Empiezan a tener pesadillas los pacientes. Entonces, la elección dependiendo de si el paciente tarda en dormirse o tiene un despertar precoz. En la mayoría de los casos, su vida media es superior a la del periodo del sueño. Posibilidad de sedación innecesaria al despertar. Entonces, lo que más se recomienda es los de acción rápida, ¿no? Los que tienen efecto más rápido. La soplicona, el solpidem y el saleplom no están relacionados estructuralmente con las benzodiazepinas, pero actúan sobre sus receptores.
y sus efectos pueden ser revertidos también con el mismo fármaco para revertir una intoxicación con benzodiazepinas, como es el flumazenil. Tienen una eficacia hipnótica similar a las benzodiazepinas, no tienen el efecto relajante muscular o anticonvulsivante, provocan menos tolerancia y dependencia, pero provocan, y potencian efectos depresores centrales de otros agentes como el alcohol. En general no se recomiendan pautas que superen las 4 a 6 semanas de tratamiento con hipnóticos. Si es transitorio, utilizar un hipnótico con acción media en un máximo de 3 días, como el Saleplon, el Solpidem, para conciliar el sueño, benzodiazepinas para despertar prematuro. De corta duración, ¿no? Buena higiene del sueño, más un hipnótico con acción media, un máximo de 3 semanas. Y de larga duración o crónico, evaluación médico-psiquiátrica, si tiene patología subyacente, como antidepresivos, antipsicóticos, antiparkinsonianos, enfermedad cardiovascular neoplásica, hay que aumentar un hipnótico con acción corta. Si no tiene patología el paciente, mejorar higiene del sueño, terapia psicológica más un hipnótico de acción media por un periodo de 3 a 4 meses. Y remitir a la clínica del sueño si no mejora. La práctica no sigue las recomendaciones siempre, ¿no? En la práctica los pacientes no siguen sus recomendaciones. Reacciones adversas. Obviamente somnolencia, confusión, amnesia, incoordinación motora. Mucho cuidado en pacientes que conducen, ¿no? Movilidades o uso de maquinarias peligrosas, o si es un cirujano. Potencia en efecto depresor de otras sustancias como el alcohol, antihistamínicos y otros sedantes. Episodios de conducta agresiva o hostil antes de que se establezca el efecto ansiolítico sedante, hay que tener en cuenta eso en algunos pacientes. No está claro si el diazepam presenta capacidad teratogénica como forma de labio leporino, pero se debe evitar en el primer trimestre del embarazo. Después sí se utiliza, incluso se utiliza para la amenaza de parto prematuro, por ejemplo. Está contraindicado su uso como hipnótico en patologías como la apnea del sueño y el EPOC. ¿Por qué? Porque en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica el paciente requiere de un mayor esfuerzo de la mecánica ventilatoria, es decir, mayor esfuerzo de los músculos respiratorios. Y estos relajan los músculos, puede llegar a producirse hasta un problema de paro respiratorio. Por vía endovenosa rápida causan hipotensión y depresión respiratoria, pero muy raro es la depresión respiratoria, no afecta de forma directa. También el alcohol aumenta su velocidad de absorción. En una sobredosis, menos peligrosos que los otros ansiolíticos hipnóticos, solo sueño prolongado sin depresión respiratoria o cardiocirculatoria, ¿no? Es decir, no sirve para suicidarse, así de simple, ¿no? Lo único que provocan es un sueño prolongado. El suicidio es difícil, salvo mezclando con otro depresor como el alcohol o un opiáceo, y se revierte fácilmente, su antagonista es el flumazenil. Hay que hablar sobre la tolerancia y dependencia. La tolerancia, que significa que requiere más dosis para producir el mismo efecto. Está presente en todas las benzodiazepinas, el desarrollo es más lento para la capacidad ansiolítica que para la hipnótica. Al final pierden efectividad, como también en su acción anticonvulsivante. En la dependencia, cuando ya hay dependencia, se ve cuadro de ansiedad unido a temblor y confusión, síndrome de retirada, cuando se detiene su administración tras un periodo prolongado. 35% en pacientes tratados más de 4 semanas. Es más evidente con las benzodiazepinas de mayor potencia y menor duración, como el triazolam. La prescripción intermitente y con dosis bajas minimiza ambos fenómenos, ¿no? El Solpidem, la Soplicona y el Saleplon tienen menor capacidad adictiva que las benzodiazepinas.
La retirada hay que hacerla gradualmente, ¿no? Aún con tratamiento de 3 semanas. Se ha tomado mucho tiempo la retirada y debe ser muy lenta, 1/8 de la dosis cada 2 semanas, buscando retirarla en 6 a 12 semanas más o menos. Pausar aún más si aparecen síntomas, es decir, si se puede sustituir la benzodiazepina de acción corta por otras de vida media mayor, como el diazepam, para reducir las variaciones plasmáticas. La retirada final puede ser complicada y en casos muy difíciles. Es necesario a veces utilizar antidepresivos como medicación concomitante. La combinación de benzodiazepina y valproato puede originar cuadros psicóticos. Ojo, tratamiento agudo de lo que viene a ser un ataque epiléptico suele ser el diazepam, para profilaxis el clonazepam. El clobazam es una medicación de segunda línea en la profilaxis de antiepilepsis. También de estos, las benzodiazepinas, las que más se utilizan para epilepsias de todo tipo, miren, diazepam es el más usado, después clonazepam, lorazepam. ¿Alguna consulta? Sí, doctor, tenía yo una pregunta. En el área de contraindicaciones, en el libro nos indica que hay que tener precaución con pacientes que roncan. No me queda claro cuál sería el motivo por el cual tendríamos que tener cuidado con estos pacientes. Apnea del sueño, ¿no? Pacientes que roncan tienden a tener apnea del sueño, ¿no? Y más la relajación muscular, eso puede empeorar. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Yo tenía